Caracas, Venezuela, año 2018. Tu nombre es Jonathan Sigoya. Tienes un título de ingeniería, 5 años en la universidad, certificados, experiencia, credenciales. Hiciste todo bien. Seguiste las reglas, estudiaste, te esforzaste. Te prometieron estabilidad, futuro, seguridad. Y aún así, todo se derrumbó. El bolívar colapsa. La economía se hunde. Tu empresa de ingeniería cierra. De un día para otro, pasas de ser un profesional calificado a ser un desempleado sin valor en el mercado. Aceptas un trabajo en un lavado de autos, 12 horas diarias, $3 al día, limpiando parabrisas bajo el sol, mientras tu supervisor te trata como si fueras reemplazable, como si no importaras, como si tu título fuera solo un pedazo de papel mojado, porque eso es exactamente en lo que se convirtió, un papel sin valor. Entonces tomas otra decisión. Empiezas a manejar para Cabify. No te piden títulos, no te piden certificados, solo un auto y un GPS funcionando. Empiezas a ganar $25 al día, 8 veces más que tu salario profesional, sin universidad, sin diplomas, sin promesas. Y mientras tanto, tu vecino, que nunca pisó una universidad, que aprendió mecánica de su padre con las manos llenas de grasa y aceite, está ganando $30 diarios reparando autos. En dólares. Dinero real, dinero que no se evapora. Mientras ingenieros con maestrías limpian parabrisas por bolívares que pierden valor cada hora. Mismo país, mismo colapso, misma crisis, resultados completamente distintos. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie quiere responder. ¿Qué pasó con la educación? ¿Qué pasó con los títulos? ¿Qué pasó con la seguridad que prometían? Porque este no es solo un caso aislado, no es solo Venezuela, no es solo Jonathan. Este patrón se repite una y otra vez en cada colapso económico de la historia. Las credenciales se evaporan. Las instituciones fallan, las promesas desaparecen, pero las habilidades reales permanecen. He analizado este patrón desde la Alemania de Weimar hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, durante más de 7 décadas y 5 continentes distintos, y la evidencia es siempre la misma. Cuando el sistema colapsa, no sobreviven los más educados, sobreviven los más útiles, y hoy te voy a mostrar por qué las habilidades que puedes ejecutar con tus manos, con tu mente y con tu experiencia, tienen más valor de supervivencia que cualquier diploma colgado en tu pared cuando el sistema que lo respalda deja de existir. Lo que vas a escuchar en este video podría cambiar la forma en que entiendes el dinero, el trabajo y tu futuro. Y casi nadie está hablando de esto. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento para ti. Me gusta ver cómo estas historias conectan a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal si quieres entender cómo las decisiones del pasado siguen influyendo en tu bolsillo hoy. Aquí conectamos historia, economía y realidad. Berlín, noviembre de 1923. Eres contador. Pasaste años dominando la contabilidad por partida doble, memorizando normas, balances, registros, fórmulas y procedimientos. Trabajas para una empresa textil y durante mucho tiempo ese conocimiento te dio estabilidad, respeto y una identidad clara. Era una profesión reconocida, era una promesa de seguridad. El marco comienza a colapsar. Ayer el pan costaba 200 millones de marcos. Hoy cuesta 200.000 millones. El dinero pierde valor a una velocidad imposible de procesar. Tu salario llega, como siempre. Lo tomas, lo guardas en el bolsillo y caminas hacia la panadería. Son apenas 15 minutos. Cuando llegas, el precio ya volvió a subir. El billete que llevas en la mano vale menos que el papel en el que fue impreso. Regresas a casa con las manos vacías. Tus habilidades contables ya no generan intercambio real. El sistema institucional que les daba valor ha dejado de funcionar. Mientras tanto, el carpintero que vive en el piso de abajo acaba de terminar de reparar el escaparate de un comerciante. Pasó horas midiendo, cortando, ajustando madera, usando clavos, martillo y paciencia. Cuando termina, recibe su pago. Pan, salchichas y carbón para calentar su hogar. Sin billetes, sin monedas, sin bancos, sin intermediarios. Esa noche, él come. Tú, no. La hiperinflación de Weimar se extendió desde agosto de 1921 hasta noviembre de 1923. Durante ese periodo, el marco cayó de 75 por dólar estadounidense a más de 4,2 billones por dólar. La moneda se depreciaba tan rápido que las personas transportaban dinero en carretillas, no por abundancia, sino por desesperación. El dinero pesaba más que su valor real. Los trabajadores de cuello blanco, contadores, burócratas, oficinistas y empleados administrativos se encontraron repentinamente sin función cuando los sistemas institucionales se contrajeron. Sus conocimientos seguían existiendo, pero ya no tenían mercado. En cambio, los trabajadores calificados en manufactura, construcción y reparación mantuvieron o incluso aumentaron su capacidad de intercambio.
Sabían producir, arreglar y transformar materiales en objetos útiles. El trueque se convirtió en el sistema predominante. La economía regresó a su forma más básica. Esto es lo que revela la evidencia histórica. Las credenciales dependen de las instituciones. Cuando las instituciones fallan durante los colapsos, esas credenciales pierden su respaldo. Las habilidades prácticas funcionan, incluso cuando los sistemas formales desaparecen. La Habana, Cuba, 1993. Eres médico. Pasaste 7 años obteniendo tu título de medicina, estudiando anatomía, farmacología, diagnóstico, emergencias y tratamiento de enfermedades. Superaste exámenes, guardias y jornadas interminables. Construiste una identidad basada en salvar vidas. Entonces, la Unión Soviética colapsa. Los subsidios que sostenían la economía cubana desaparecen de la noche a la mañana. El hospital donde trabajas se queda sin medicinas, sin anestesia, sin oxígeno, sin equipos básicos. Las cirugías se posponen. Los tratamientos se improvisan. La medicina moderna retrocede décadas. Tu salario estatal es de $25 al mes. Mientras recorres la ciudad, empiezas a notar algo inquietante. Taxistas que transportan turistas ganan $25 al día. Agricultores que venden vegetales en mercados informales obtienen en una semana más de lo que tú recibes en un mes. Personas sin títulos universitarios comienzan a prosperar dentro del colapso. El gobierno autoriza el trabajo por cuenta propia en más de 100 ocupaciones, pero excluye explícitamente a médicos, dentistas, maestros e investigadores. Tu título, que antes representaba prestigio, ahora se convierte en una barrera legal. Te impide adaptarte. Te impide generar ingresos alternativos. Te encierra dentro de una estructura que ya no funciona. Solo quedan 2 caminos. Continuar ejerciendo una profesión sin recursos, con escasez, frustración y desgaste constante. O abandonar tu credencial, renunciar a tu identidad profesional y convertirte en taxista. Más de 10.000 médicos cubanos hicieron ese mismo cálculo. Eligieron el taxi. El periodo especial comenzó en 1991. El Producto Interno Bruto se contrajo más de 34%. Antes de la crisis, los médicos ocupaban posiciones de prestigio social. Después, los agricultores se convirtieron en el grupo con mayores ingresos. La jerarquía social no solo se aplanó, se invirtió por completo. El propio Estado reconoció que las credenciales profesionales habían perdido relevancia en la nueva realidad económica. Dejaron de ser una garantía, pasaron a ser un límite. En muchos casos, se transformaron en obstáculos directos para la supervivencia. Venezuela, desde 2016 hasta el presente. Para 2021, la tasa de pobreza alcanzó el 94,5%. La pobreza extrema llegó al 76,6%, la más alta jamás registrada. Profesionales con títulos universitarios, maestrías y doctorados se encontraron incapaces de ejercer sus carreras. Hospitales sin insumos, empresas cerradas, instituciones paralizadas, salarios pulverizados por la inflación. Al mismo tiempo, personas con habilidades prácticas portátiles descubrieron oportunidades inesperadas: reparación de celulares, mecánica informal, instalaciones eléctricas, construcción, comercio digital, transporte independiente y servicios técnicos comenzaron a generar ingresos reales. Dentro de la devastación surgió una distinción crítica. Quienes dependían de sistemas formales quedaron atrapados. Quienes sabían producir valor directo encontraron caminos. Jonathan Sigoya describía su experiencia con una frase que resumía toda una generación. ¿Nadie vive en Venezuela? Solo sobreviven. Después de obtener su título de ingeniería y pasar años formándose, fue incapaz de encontrar trabajo formal en su campo. Las empresas habían cerrado. Los proyectos se habían detenido. El mercado profesional había desaparecido. Ante esa realidad, aceptó un empleo en un lavado de autos, donde enfrentó jornadas extensas, bajos ingresos, explotación y discriminación. Su formación académica, que alguna vez prometió estabilidad, ya no tenía ningún peso en la economía devastada por la crisis. Más adelante, tomó una decisión distinta. Se unió a Cabify. Para ese trabajo, no se necesitaban credenciales universitarias. Solo hacía falta saber conducir, orientarse, manejar rutas, tratar con clientes y adaptarse al entorno urbano. Habilidades prácticas, completamente desconectadas de su título profesional, comenzaron a generarle ingresos muy superiores a los que había recibido como ingeniero. En una economía colapsada, esas capacidades simples pero funcionales tenían más valor que cualquier diploma. Conductores venezolanos que trabajaban para Uber y Cabify en distintos países de América Latina reportaron ingresos mensuales de entre $600 y $1,000. En muchos casos, esa cifra duplicaba el salario mínimo local. Estos ingresos superaban ampliamente lo que un profesional podía obtener dentro de Venezuela.
donde el colapso institucional había destruido la base económica necesaria para ejercer carreras formales. La migración no solo representaba un cambio geográfico, sino una transformación completa en la forma de generar valor. El mecanismo detrás de este fenómeno es directo. Las credenciales profesionales dependen de sistemas institucionales funcionando. Los médicos necesitan hospitales, los abogados requieren tribunales, los ingenieros dependen de empresas activas, los contadores necesitan organizaciones con libros que balancear. Cuando esas estructuras se debilitan o desaparecen, las credenciales pierden su función económica. En cambio, las habilidades prácticas operan en otro nivel. La mecánica, el transporte, el servicio personal, la reparación, la instalación, el mantenimiento y el comercio directo responden a necesidades humanas inmediatas. Funcionan con o sin respaldo institucional. Se intercambian directamente por dinero, alimentos, servicios o protección. Su valor no depende de ministerios, regulaciones complejas o sistemas burocráticos estables. Con el tiempo, este patrón se vuelve evidente. Las habilidades que se ejecutan con las manos, con herramientas y con experiencia directa, resisten mejor los colapsos que las credenciales colgadas en una pared. El conocimiento práctico conserva su capacidad de intercambio cuando los sistemas formales fallan. Esa diferencia marca el límite entre la adaptación y el estancamiento. Este enfoque surge del análisis sistemático de jerarquías ocupacionales a lo largo de múltiples crisis históricas. Se trata de observar qué profesiones mantienen utilidad cuando las instituciones se debilitan y cuáles pierden respaldo. No se basa en teorías abstractas, sino en evidencia acumulada desde Alemania de Weimar hasta Venezuela. Aquí aparece una paradoja que contradice gran parte de la sabiduría convencional. Cuanto más depende el valor ocupacional de una persona de sistemas institucionales complejos, más vulnerable se vuelve frente al fracaso sistémico. Un título de medicina requiere infraestructura hospitalaria. Un título de derecho depende de un sistema judicial operativo. Una credencial contable necesita empresas estables y mercados activos. Cuando esas estructuras colapsan, las ocupaciones basadas en credenciales se vuelven económicamente obsoletas. En contraste, el plomero puede trabajar sin ministerios. El electricista puede operar sin burocracia. El carpintero puede producir sin sistemas administrativos. Sus habilidades responden directamente a necesidades humanas básicas, independientemente del contexto institucional. Las credenciales funcionan como dependencias institucionales. Las habilidades representan resiliencia portátil. Pueden trasladarse, adaptarse y utilizarse en distintos entornos económicos con mayor facilidad. Durante periodos de estabilidad, la educación superior ofrece beneficios reales. Las credenciales aumentan el potencial de ingresos, amplían oportunidades y facilitan movilidad social. Estos efectos siguen existiendo. Sin embargo, durante el fracaso sistémico, las credenciales y las habilidades cumplen funciones distintas. Las credenciales aprovechan sistemas complejos. Las habilidades operan sin ellos. En contextos extremos, esa diferencia determina quién logra mantenerse y quién queda expuesto. La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que el empleo total crecerá en 5,2 millones de puestos entre 2024 y 2034. Sin embargo, estas cifras generales ocultan divergencias importantes. Los oficios calificados muestran un crecimiento sostenido. Los mecánicos e instaladores de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado presentan un crecimiento del 8%, con aproximadamente 40,000 vacantes anuales. El empleo de electricistas crece cerca del 9%, con alrededor de 81,000 vacantes cada año. Los instaladores solares fotovoltaicos proyectan un crecimiento del 48% entre 2023 y 2033. Los plomeros, instaladores de tuberías y trabajadores de mantenimiento muestran un crecimiento cercano al 4%, con aproximadamente 43,000 vacantes anuales. En contraste, las ocupaciones de oficina y apoyo administrativo enfrentan trayectorias descendentes. Las posiciones generales de oficinista muestran una disminución cercana al 5% entre 2019 y 2029. Las tareas repetitivas, administrativas y estandarizadas son cada vez más reemplazables por automatización y reorganización estructural. El Instituto de Manufactura y Deloitte identificaron que la brecha de habilidades en el sector manufacturero podría generar más de 2,1 millones de empleos sin cubrir para el año 2030. Esto representaría una pérdida cercana a $1 billón en valor económico solo en ese año. Al mismo tiempo, ejecutivos del sector reportaron que encontrar talento adecuado se volvió 36% más difícil que en 2018, a pesar de que el desempleo casi duplicó la cantidad de trabajadores disponibles. Esta paradoja, desempleo simultáneo junto con millones de vacantes sin cubrir, refleja un problema estructural profundo.
Los mercados laborales contemporáneos han reducido sistemáticamente la inversión en formación práctica y técnica. Se priorizó la certificación formal sobre la capacitación funcional. Como resultado, se produjo una desconexión entre las necesidades reales de la economía y las habilidades disponibles en la población. En contextos de estabilidad, esta brecha puede disimularse. Durante las crisis queda completamente expuesta. Y es entonces cuando se revela, con claridad, qué tipos de competencias mantienen valor a largo plazo y cuáles dependen demasiado de estructuras frágiles. Y aquí aparece un punto clave que conecta el pasado con el presente. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha advertido que la inteligencia artificial podría eliminar hasta la mitad de las posiciones de cuello blanco de nivel inicial. Sus proyecciones señalan que este proceso podría empujar el desempleo hacia niveles de entre 10 y 20% dentro de los próximos 1 a 5 años. Esta advertencia no surge del alarmismo, sino del análisis directo de cómo los sistemas automatizados están reemplazando tareas cognitivas que antes requerían formación universitaria y experiencia profesional. Investigaciones de J.P. Morgan refuerzan esta tendencia. Sus estudios indican que, durante la próxima recesión, la adopción acelerada de inteligencia artificial podría provocar desplazamientos laborales a gran escala en ocupaciones que dependen principalmente de procesos mentales no rutinarios. Analistas financieros, asistentes legales, contadores junior, redactores técnicos, personal administrativo especializado y numerosos perfiles similares se encuentran dentro de este grupo vulnerable. Son trabajos que requieren credenciales, acceso institucional y procesos estandarizados, exactamente las mismas características que los volvieron frágiles en crisis anteriores. Las ocupaciones más amenazadas por la automatización comparten un patrón claro. Dependen de certificaciones formales, infraestructura organizacional y rutinas cognitivas repetibles. Son funciones que existen dentro de sistemas complejos. Cuando esos sistemas se transforman o se debilitan, su valor se reduce rápidamente. En contraste, las ocupaciones con mayor probabilidad de persistir son aquellas que requieren habilidad física, adaptabilidad al entorno y provisión directa de servicios. Son trabajos que responden a necesidades inmediatas: reparar, construir, transportar, instalar, cultivar, mantener. Estas funciones han demostrado resiliencia histórica durante fracasos sistémicos. Iowa rural, 1933. Eres un carpintero itinerante. La Gran Depresión ha golpeado con fuerza. Los bancos han quebrado. El desempleo ronda el 25%. Las cuentas bancarias se evaporan. Los ahorros desaparecen. El crédito se congela. En ese contexto, tus herramientas de carpintería valen más que cualquier libreta de ahorros. Representan una forma directa de generar valor. Llegas a una granja aislada. El techo del granero se está derrumbando. Las vigas están podridas. Las filtraciones amenazan con destruir la cosecha almacenada. Ofreces repararlo. El granjero escucha con atención. Dinero en efectivo casi no existe, nadie lo tiene, pero posee gallinas, huevos, vegetales conservados, frascos con encurtidos, un ahumadero lleno de jamón y carne seca. Aceptas el intercambio. Trabajas durante 3 días. Cortas madera, reemplazas vigas, ajustas estructuras, sellas filtraciones, refuerzas soportes. Cuando terminas, el granero vuelve a ser funcional. A cambio, recibes 2 semanas de comida, un abrigo de invierno y una manta gruesa. Sales de la granja con provisiones suficientes para resistir el frío. En el pueblo cercano vive un banquero. Tiene título universitario, cargo administrativo y una oficina elegante que ahora está vacía. Durante años ejecutó hipotecas de 6 granjas. Firmó documentos. Selló contratos. Cobró intereses. Hoy su banco ha colapsado. Sus papeles carecen de valor. Nadie acepta sus certificados. Come una vez al día porque nadie intercambia alimentos por documentos sin respaldo. Tú comes 3 veces al día porque sabes reparar la infraestructura que produce comida. En el punto más alto de la Gran Depresión, en 1933, el 24,9% de la fuerza laboral de Estados Unidos, equivalente a 12,8 millones de personas, estaba desempleada. Los ingresos salariales de quienes conservaron su empleo cayeron más de 42,5% entre 1929 y 1933. El dinero perdió poder de compra. El crédito desapareció. Los mercados se fragmentaron. Frente a ese escenario, surgieron sistemas comunitarios de trueque para redistribuir recursos cuando la moneda dejó de funcionar de manera efectiva. Dentro de estas economías de intercambio, las habilidades más valoradas eran las que ofrecían servicios humanos fundamentales: carpintería, plomería, reparación mecánica, conocimientos médicos básicos, producción de alimentos, conservación de productos, transporte local, mantenimiento de infraestructura.
No se trataba de prestigio ni de títulos, se trataba de utilidad directa. Cuando la moneda falla, las economías regresan al trueque. En los sistemas de trueque, el valor personal se mide por lo que una persona puede hacer, no por los documentos que posee. Moscú, Rusia, 1992. La Unión Soviética colapsó hace 6 meses. El sistema centralizado se derrumbó. Las fábricas se paralizaron. Las cadenas de suministro se rompieron. Los estantes de las tiendas están vacíos. La inflación se acelera. Tu pensión mensual ya no cubre necesidades básicas. El dinero pierde relevancia. Sin embargo, tienes una dacha, una pequeña parcela de tierra en las afueras de la ciudad. Durante años aprendiste a cultivarla. Sabes plantar papas, conservar vegetales, fermentar repollo, almacenar raíces, criar gallinas, proteger cultivos del frío. Dominas técnicas simples, transmitidas por generaciones, que permiten producir alimentos sin depender del mercado. Tu vecino es profesor universitario. Tiene doctorado en economía. Publicó artículos, dictó conferencias, dominó teorías complejas. Nunca aprendió a sembrar. Nunca crió animales. Nunca conservó alimentos. Ahora vende sus libros por pan. Intercambia sus apuntes por papas, cambia sus diplomas por huevos. Tú comes papas, remolachas y huevos de tu jardín. El mismo colapso económico, el mismo país, el mismo contexto. Uno sobrevive, uno se debilita. La diferencia no es el dinero, la diferencia es el conocimiento práctico. Durante los años posteriores al colapso de la Unión Soviética, un dato pasó casi desapercibido para el resto del mundo. Más del 71% de los ciudadanos rusos poseían dachas, pequeñas parcelas de tierra ubicadas en las afueras de las ciudades. En conjunto, estas parcelas producían cerca del 50% de los alimentos del país, utilizando apenas alrededor del 3% de la tierra cultivable. Desde esos pequeños terrenos salía el 92% de las papas consumidas a nivel nacional, el 77% de los vegetales, el 87% de las bayas y frutas, el 59% de la carne y casi el 49% de la leche. Lo que parecía una actividad secundaria se convirtió en la base real de la supervivencia alimentaria del país. Gracias a estas habilidades domésticas de producción, conservación y crianza, gran parte de la población rusa logró mantenerse alimentada después del colapso del sistema centralizado. No se produjo una hambruna masiva como muchos habían pronosticado. Quienes sabían cultivar, almacenar y producir alimentos encontraron una forma directa de sostenerse. Quienes dependían únicamente de redes institucionales centralizadas quedaron expuestos a una fragilidad extrema. El conocimiento práctico descentralizado superó a los sistemas burocráticos centralizados por una diferencia abrumadora. No se trataba de ideología ni de política. Se trataba de capacidad real para transformar tierra, tiempo y esfuerzo en alimento. Este patrón se repite a lo largo de la historia. En momentos de estabilidad, las instituciones organizan la vida económica. En momentos de colapso, son las habilidades básicas las que sostienen a las personas. A partir de esta evidencia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de capital humano demuestra mayor resiliencia cuando los sistemas fallan? La respuesta apunta siempre en la misma dirección. Habilidades relacionadas con la purificación de agua, la preservación de alimentos, la carpintería básica, la reparación mecánica, el conocimiento médico elemental y la producción agrícola. Competencias que permiten resolver necesidades humanas fundamentales sin depender de estructuras complejas. Estas capacidades no pueden ser retiradas por decreto, no pueden perder valor por inflación, no pueden desaparecer por una crisis financiera, permanecen con la persona que las domina, acompañan a quien las desarrolla en cualquier entorno económico. La habilidad para cultivar alimentos sigue funcionando incluso cuando los mercados colapsan. La capacidad de conservar productos mantiene su valor cuando el dinero pierde significado. El conocimiento para reparar objetos continúa siendo útil cuando las cadenas de suministro se rompen. Estas destrezas sostuvieron a la humanidad durante miles de años, mucho antes de la existencia de bancos, ministerios o sistemas modernos. En contextos de crisis profunda, estas habilidades vuelven a ocupar el centro de la supervivencia. Por eso, el verdadero cuestionamiento no gira en torno al valor simbólico de las credenciales. La cuestión central es si las habilidades personales funcionan de manera independiente de las instituciones. También implica preguntarse si la propia estabilidad está depositada en sistemas que históricamente colapsan primero en los escenarios, para los cuales se intenta estar preparado. En última instancia, no se trata de acumular títulos, certificados o reconocimientos. Se trata de desarrollar capacidades que sigan siendo útiles cuando todo lo demás deja de funcionar. Después de recorrer Alemania, Cuba, Venezuela, Rusia y la Gran Depresión, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Cambian los países, cambian las ideologías, cambian los sistemas políticos, cambian las monedas, cambian los gobiernos.
pero el resultado se repite una y otra vez. Cuando las instituciones fallan, las credenciales pierden respaldo. Cuando los mercados colapsan, los títulos dejan de proteger. Cuando los sistemas se quiebran, solo permanecen las habilidades que pueden transformarse directamente en valor real. A lo largo de la historia, quienes supieron construir, reparar, cultivar, cuidar, transportar, conservar y adaptarse, encontraron caminos incluso en los momentos más oscuros. No eran necesariamente los más educados en términos formales, eran los más útiles en términos prácticos. Comprendieron que la verdadera seguridad no proviene de una estructura externa, sino de lo que una persona es capaz de hacer con sus propias manos, su experiencia y su criterio. En un mundo donde la automatización, la inteligencia artificial y la fragilidad económica avanzan al mismo tiempo, esta lección adquiere una relevancia nueva. Prepararse ya no significa solo estudiar más, significa desarrollar competencias que sigan funcionando cuando los sistemas cambian. Significa invertir en resiliencia personal. Significa entender que el conocimiento aplicado es una forma silenciosa de libertad. Este espacio existe para analizar estas transformaciones con evidencia, contexto histórico y pensamiento crítico, para examinar qué profesiones sobreviven, cuáles desaparecen y por qué ocurre, para ofrecer herramientas intelectuales que permitan tomar mejores decisiones en un entorno cada vez más incierto. Si este análisis resultó valioso, apoyar este trabajo suscribiéndose al canal permite que este tipo de contenido continúe creciendo. Compartir este video con personas cercanas ayuda a que más gente tenga acceso a esta información. Dejar un comentario con experiencias, dudas o perspectivas enriquece la conversación. Cada interacción contribuye a fortalecer esta comunidad enfocada en comprender el presente a través del pasado. Gracias por haber acompañado este recorrido hasta el final. Gracias por dedicar tiempo a reflexionar sobre estos temas. Y gracias por formar parte de este espacio donde el conocimiento se convierte en una herramienta para enfrentar el futuro con mayor claridad.